Y nuestro apartado literario en esta ocasión viene cargado de historias, las que nos trae Ramón Tamames, que hablar de él, bueno, nos faltaría programa para contarles toda la trayectoria de esta figura tan emblemática de nuestro presente y de nuestro pasado. Por decirlo así brevemente, ya saben que es economista, historiador, político, escritor y tantas cosas. Uno de los firmantes de nuestra Constitución, a camino del PC y el CDS, pero sobre todo una persona librepensadora que a través de sus libros, a través de sus dialectos y también a través de sus discursos, nos ha ayudado un poco a comprender el mundo, que muchas veces bebe del pasado y se repite en el presente. Y es que no hay que olvidar lo importante que es conocer bien nuestra historia. Ahora presenta un nuevo libro que tiene un título muy clarificador, por decirlo de alguna manera. Se llama La mitad del mundo que fue de España, es decir, una historia verdadera, casi increíble. Y precisamente para profundizar en todo ello, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a don Ramón Tamames. Bienvenido. Buenas noches o buenas tardes, Esther. Buenas Muchas tardes. gracias por la semblanza, me ha gustado mucho. Sobre todo la idea de que la historia abre la vista y la mente y todas las sensaciones para recoger pulsos del pasado que viven todavía en el presente y que tienen mucha importancia para el futuro, sabiendo qué capacidades, resistencias y potencias hemos tenido y tenemos. Desde luego, porque no sé si usted está de acuerdo en que estamos olvidando demasiado nuestra historia o se está últimamente, y es una percepción muy personal, se está interpretando de una manera muy a la conveniencia de cada cual. Sí, hay que recordar aquella frase de Joaquín Costa, el regeneracionista, que decía echar siete llaves al sepulcro del Cid. Era porque en su tiempo había una, digamos, hipertrofia de la historia. Se vivía todavía en tiempos de grandeza que ya no se correspondían con las verdaderas fuerzas del país. El último tercio del siglo XIX, y la demostración fue que en 1898 llegó el desastre de la guerra con los Estados Unidos y el país quedó absolutamente postrado con el desastre de perder Cuba, Filipinas, Puerto Rico, toda el área inmensa del Océano Pacífico, etcétera. Pero hoy es lo contrario, en vez de hipertrofia de la historia tenemos una casi total ausencia en muchos casos y desde luego se mira siempre con recelo a quienes aluden demasiado a la historia, desde la ignorancia, a veces desde el propio gobierno, yo diría. Sí, porque también da la sensación un poco de que ahora todo el mundo tiene como la piel muy fina y no son conscientes de esa célebre frase que decía hay que aprender del pasado para no repetirlo en el futuro, ¿no? Exactamente, esa es la idea de Arnold Toynbee, digamos, historiador de historiadores, por su libro formidable de 7 grandes volúmenes, un estudio de la historia, donde se ve cómo hay un proceso siempre evolutivo de auge, máximo esplendor, comienzo de la decadencia e incluso situaciones muy penosas. Eso es la historia, es la evolución que siguen los pueblos y que tienen una cierta, digamos, un cierto tono cíclico, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esas estamos con el libro que dice Esther. La mitad del mundo que fue de España aborda los siglos XVI y XIX, aquella época en la que España fue más grande. En mi época se decía cuando el sol no se ponía, o que era el imperio donde no se ponía el sol, mejor dicho. ¿Qué fue de aquella época? ¿Cómo se llegó a una época de esplendor tan grande y luego poquito a poco nos hemos ido haciendo pequeños? ¿Ha sido culpa nuestra? ¿Somos un país acomplejado? No, en gran parte es un proceso global que depende también de los demás. Claro, los españoles estamos en el mundo, probablemente por extensión somos mucho menos del 1%, por población estamos también por debajo del 1%, pero en los tiempos a que yo me refiero, cuando la mitad del mundo era de España,
pues evidentemente hubo una oportunidad. España se adelantó a todos en contratar a Colón para descubrir América, diríamos hoy sencillamente. Y ese descubrimiento abrió lo que se llamó el Nuevo Mundo. A pocos que se percataron que lo que habían descubierto no era la India, ni eran el sur de Asia, sino que era una nueva tierra, el Nuevo Mundo, que significaba pues que España estaba posicionándose en el hemisferio español, medio mundo, que era la América entera y el Pacífico, el Océano Pacífico, desconocido hasta entonces como la América. Entonces el resultado es que España tiene una expansión muy importante por la oportunidad del descubrimiento. Las bulas papales que asignan esos nuevos territorios a los reyes católicos, el Tratado de Tordesillas que consuma todo eso en acuerdo con Portugal. Portugal es África y el sur de Asia, España es la América y el Pacífico. Claro, y en 70 años se produce una ocupación del hemisferio español impresionante, desde las primeras conquistas en las islas del Caribe, luego Hernán Cortés, Pizarro, Valdivia, Jiménez de Quesada, etcétera, y al final las Islas Filipinas con Legazpi y el gran descubrimiento del tornaviaje, es decir, cómo ir desde Filipinas a México, a Nueva España y desde allí a Sevilla con la ruta de la seda marítima, que era impresionante el comercio de Europa con China y todo lo que significaba el movimiento de la plata española de las Américas hacia Asia, produciendo una tremenda inflación en la propia China. Claro. Es una historia casi increíble. Si usted la cuenta así, dice, pero todo eso sucedió. Pues sí, y el dólar está originado en el real de 8 de español. Y cuando lo hizo Hamilton, primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos en 1790, toma 20 piezas españolas de diferentes pesos porque tenían raspaduras para quitarles plata, claro, y calcula un peso medio que no es exactamente el español de la fábrica de moneda, pero que es el nacimiento del dólar norteamericano a partir de los reales de 8 españoles. Eso la mayoría de la gente no lo sabe, y que los signos del dólar, pues es el mensaje, es, digamos, la ilustración del plus ultra, eso es, y las columnas que aparecen en el dólar son las columnas de Hércules que están al final del Mediterráneo y que están en el escudo de España desde tiempos de Carlos V. O sea que todavía tenemos muchísimo que aprender, porque yo la verdad es que poco a poco, a través de su libro, he ido descubriendo cosas que creía que eran de una determinada manera y no lo son, y también todas estas curiosidades. Y es que también a través de este libro usted intenta desterrar también algunos errores que han llegado a nuestros días, algunas falacias, ¿verdad? Sí, las falacias sobre la conquista, la colonización, la evangelización, todo eso. Por ejemplo, cuando dicen que España produjo un genocidio entre las poblaciones nativas, los indios, como se les llamaba en general, pues eso no es cierto, porque hubo una explotación abusiva de los indios taínos en Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico y Jamaica, que era el hogar de esta clase de tribus, y que desaparecieron prácticamente en un siglo, porque era el paraíso. Y como era el paraíso, no tenían que trabajar para comer. Los frutos de la naturaleza estaban al alcance. Muy poca población en unas islas muy ricas. El resultado es que los españoles que quieren el oro y la plata, pues los llevan a trabajar en las minas, y claro, pues aquella gente sufre mucho. Pero ese modelo de explotación ya no sirve para explicar lo que pasó en México, en Perú, en Chile o en Colombia, en los demás lugares de conquista, porque ya vienen las leyes de Indias de 1512 y 1544 para proteger precisamente a los indígenas, leyes de Carlos V, inducidas por el mayor crítico de la conquista española, que es el padre de las Casas. Bartolomé de las Casas. En ningún país del mundo hay un crítico de lo propio tan tremendo como es el padre de las Casas, que contribuye mucho a la leyenda negra, tanto o más que el propio Antonio Pérez, secretario de Felipe II, cuando se escapa hacia Francia, digamos.
Ujú. Precisamente hablando de esta conquista de las Américas y las leyes de las Indias, usted aborda también la parcela espiritual, no solo la material, no solo la parcela de el trato con los indígenas, sino que también digamos, la parcela más religiosa también está muy presente. Es algo que también guía un poco los pasos de los españoles. Claro, es que hay que tener claro el concepto de la cristiandad. En 1492, cuando vuelve del viaje Colón, ya en el 1493, pues los reyes católicos, preparando la legalización de sus nuevas conquistas, se dirigen al Papa. El Papa es un español en ese momento, es Alejandro VI, de la familia Borja, valencianos ellos, y el resultado es que el Papa emite unas bulas, unas leyes eclesiales, por así decirlo, que dicen todos los territorios descubiertos y los que se descubran son de los reyes católicos. Impresionante, porque es un título de propiedad. Luego lo que sucede es que Portugal se llama a la parte, tiene ya incursiones en África y camino de la India, y reclama la segunda parte, que es el hemisferio portugués, que son Portugal, son África y del sur de la India, del sur de Asia. Mientras que España, como he dicho antes, es la América, toda la América y también, digamos, el Océano Pacífico. O sea que la condición que pone el Papa para otorgar la propiedad es decir, sí, yo os doy las tierras, pero la gente que está en ella tiene que ser cristianizada. Es la evangelización. De ahí la fuerza que tiene la Iglesia en toda la conquista. Es un terreno donado por el Papa. Hay que recordar eso siempre. El Tratado de Tordesillas es el gran impulso material y espiritual de toda la conquista. También habla de un concepto que yo personalmente no conocía y me ha parecido interesantísimo, el Spanish Lake. ¿El cuál, perdón? Spanish Lake. El Spanish Lake, el lago español, literalmente en inglés, claro, pues es un concepto que no se sabe muy bien cuándo surge, pero quien lo manifiesta de una manera rotunda en un libro maravilloso es Spade, un historiador australiano que escribe un libro con ese título y es el mejor compendio de la actuación de España en el Pacífico. Es formidable. Yo tuve ocasión de comentarlo en el Museo Marítimo de ¿cómo se llama?, de Sydney, la capital financiera e industrial de Australia, con el asombro de mucha gente que no estaba todavía enterada. Pero si son los propios australianos los que han convertido este nombre en una especie de paradigma histórico. El Spanish Lake, ¿por qué? Porque la concesión precisamente de Tordesillas es el Pacífico, es toda una extensión de agua que en cierto modo irónicamente se llama un lago, como si fuera una pequeña cantidad de agua, pero incluso se llega a pensar en defender la entrada a ese lago español de los piratas holandeses, ingleses, franceses, a través del estrecho de Magallanes, o incluso desde el otro lado procedente de lo que son los establecimientos portugueses. Y se quiere defender el monopolio de España en el Pacífico. Naturalmente, eso a medio plazo fue imposible, porque eran muchos ya los navegantes que querían acudir allí en busca precisamente de las riquezas que habían creado las ciudades españolas en la orilla americana del Pacífico y en las propias Filipinas. O sea que, en cierto modo, se había convertido en un lago español con mayor actividad de España que de ninguna otra potencia de entonces. Y hablando es fantástico, es una historia casi increíble, porque a un español le dices ahora, ¿tú sabías que en el Pacífico, en Manila, estaba el principal foco comercial español del mundo, que se relacionaba con Sevilla a través de 15.000 kilómetros prácticamente de rutas marítimas y terrestres? Pues la gente, mucha gente se entera con el libro. Naturalmente la gente culta lo sabía, no vamos aquí a presumir de nada, de descubrir mediterráneos o pacíficos, pero yo he escrito pensando en mucha gente que por primera vez abre la ventana de la historia. De hecho, también quería hacer una reflexión sobre este tema precisamente, porque libros de historia
todos hemos leído un montón, pero es verdad que muchas veces los vemos desde cierta distancia. Yo con su libro he tenido la sensación de que respondía a preguntas que yo misma me había hecho muchas veces respecto a la historia y que no había acabado de encontrar respuesta, o eran respuestas excesivamente académicas, que no me llegaban a, no sé, a clarificar. Me ha parecido muy, muy dialéctico, muy fácil y sobre todo muy, pues eso, muy enriquecedor por toda la parte histórica que yo no conocía. Entonces, no sé si cuando usted se planteó hacer este libro buscaba precisamente eso, aquella sensación de decir, bueno, cuando yo empecé a interesarme por la historia, ¿qué preguntas me hacía? ¿Qué querías saber? Y se ha puesto en ese lado, en aquel Ramón Tamames de hace muchos años que empezó a interesarse por la historia de España. Sí, empecé a interesarme por la historia de España y de hecho en la estructura económica de España, que es mi libro más difundido, digamos, excepto la estructura económica internacional que está en todo el mundo hispanohablante de texto prácticamente, pues se puede decir que hay un intento de esclarecer las cosas, ¿no? Cómo funciona España es la labor de la estructura. Cómo funcionaba el imperio que duró 4 siglos es labor de la historia, no es de la estructura en el sentido literal, sino de la historia. Y ahí pues hay muchas cosas que aprender y, por ejemplo, comprender el hecho, no sé si le habrá pasado a usted, Esther, el hecho de que los conquistadores antes que nada eran empresarios. Tenían que reunir el dinero para hacer sus aventuras, no lo recibían del rey. Las únicas iniciativas del rey fueron la isla de Santo Domingo, la Española, y en el caso de Filipinas el comienzo con Felipe II, que tenía interés en posesionarse en el Pacífico. Y Legazpi es un enviado del rey, pero solo parcialmente, y los demás, Cortés, Pizarro, Valdivia, todos van no con pólvora del rey, sino con sus propios medios. Claro. Por ejemplo, Pizarro se asocia con Luque, se asocia con otro conquistador y él mismo, y luego tienen sus diatribas, sus discusiones, y hay toda una serie de guerras entre Pizarro y sus antiguos socios por la posesión, por así decirlo, de todo el Perú. Pero pues esos son problemas que no se estudian tampoco, parece como si fueran los ejércitos del rey, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver tampoco con la compañía holandesa o inglesa de Indias Orientales o Orientales, porque esos eran verdaderas compañías reales, otorgadas por los propios reyes. Aquí no, aquí se firma un acuerdo, un contrato entre el rey y el conquistador, el rey recibe el 20% y punto y claro y ya está. Claro. Una cosa que se desconoce generalmente. Sí, totalmente. Se desconoce que España no impuso la lengua castellana en sus posesiones. En realidad fue después, con la independencia de las repúblicas americanas, donde se decide que hay que utilizar el español como único idioma en las escuelas para difundir las ideas de la nueva república, porque no se puede hacer con 23 lenguas en la pequeña Guatemala o con 55 en el enorme México de entonces, o así todo eso. Pues el español se difunde a partir de la independencia, sobre todo, porque se habían manejado los idiomas locales por los propios misioneros. Los frailes, los monjes hablaban las lenguas del país y lo habían aprendido para difundir la fe cristiana, por así decirlo. Impresionante todo ello. Y hacen unas gramáticas que permiten hoy a los indígenas que conservan sus lenguas primitivas, pues escribir en lengua en escritura románica, con una adaptación que se hizo por los primeros misioneros españoles que aprendieron las lenguas. Desde luego es apasionante e interesantísimo. E igual que también el ansia que usted comenta de Felipe II por conquistar China, algo que nunca logró, pero ¿qué hubiera pasado si lo hubiera logrado? Hubiera transformado el mundo. Imponer la cultura española en China y el idioma castellano, luego ya en plan moderno el español en China, habría sido una operación prácticamente imposible. Muy ardua. Los ingleses tampoco impusieron su lengua en la India y allí el idioma oficial es el hindi
y hay 13 lenguas oficiales, etcétera, etcétera, además del inglés administrativo, etcétera. Entonces yo diría que hubiera sido una quimera. Que Felipe II tenía cabeza. Cuando le propone el Cabildo de Manila y a las Filipinas españolas invadir China, pues dice, anota lateralmente, casi es una composición que he hecho compleja. Yo, anota en la propuesta de Filipinas, no podemos hacerlo, tenemos otra empresa más importante, es la Armada Invencible, la que tenía en proyecto en 1588, cuando llega la idea de Filipinas. Pero luego, incluso luego, lo que sí hace Felipe II es la idea de crear una especie de monarquía universal con dos cabezas, el emperador de China y Felipe II, rey de España y Portugal. Eso sí que lo tiene en la cabeza, pero prepara la visita al emperador de China con un tal Mendoza, que hace todo un libro maravilloso sobre lo que ha aprendido sobre China, y el resultado es que al final son los españoles de las islas Filipinas, que conocían muy bien a los chinos, muchos de ellos piratas, negociantes, etcétera. Dice, con los chinos no hay manera de llegar a acuerdos, lo que hay que hacer es conquistarlos. Y claro, la idea de la conquista no se sustenta por la corona española, nunca. La conquista se hace espiritualmente, y es Diego de Pantoja, un jesuita español, el gran sinólogo nuestro, el que va con Ricci, el gran jesuita italiano más famoso que nuestro sinólogo, y se puede decir que hacen el comienzo de una conquista espiritual de cristianizar China, pero quieren imponer luego las normas de Trento, del Concilio de Trento, y ya los emperadores le dicen, márchense ustedes porque aquí no pueden hacer eso. Tremendo. No pudo conquistarse tampoco, cristianizarse China entera como quería. Ahora que se habla tanto y un poco se pierde el valor de la palabra globalización, que parece algo que está en todas partes, esa época ya fue un intento de globalización, o digamos los orígenes de la globalización, en cierto modo. Estamos de acuerdo en eso, está todo el mundo de acuerdo en que Tordesillas es la primera vez, el Tratado de Tordesillas de 1494 es la primera vez que se asume que vivimos todos en un mismo planeta, que da las vueltas al Sol, aunque todavía no lo haya dicho Galileo, ni tampoco Copérnico, pero ya lo intuye todo el mundo, y que la Tierra es redonda se sabe ya definitivamente en 1522, cuando vuelve Elcano y le dice al rey Carlos I de España y quinto de Alemania, hemos venido navegando hacia el oeste todo el tiempo. Tenemos ya la seguridad de que la Tierra es redonda. Bueno, es un gran descubrimiento, y al mismo tiempo levantan el mapa del Imperio Español con la América y con el Pacífico. Esa es la grandeza también de la labor de Elcano, que es el único que propone dar la vuelta al mundo, porque Magallanes no tenía intención de eso. Magallanes iba a buscar especias y volver por el hemisferio español sin molestar a los portugueses, que eran precisamente los que le estaban persiguiendo a él, porque él dejó de ser portugués y se naturalizó prácticamente español. Pues todo esto y mucho más en este magnífico libro, el nuevo libro de Ramón Tamames, La mitad del mundo que fue España, una historia verdadera, casi increíble. Señor Tamames... Oye, Esther, déjame que diga, sí, dígame. Se te ha pasado con las emociones, me parece, que el libro está editado por Espasa, y lo digo porque se lo mandé a la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, y en su comentario me has destacado sobre todo la labor de Espasa como editora de un libro con cantidad de mapas, planos, figuras, etcétera, y que sin embargo cabe todo y se entiende prácticamente todo. O sea que yo estoy muy agradecido a la editorial por su labor de editores, fundamentalmente. Además están difundiendo bastante el libro, esa es la verdad también. Desde luego es un libro muy completo, como usted comenta, tiene mapas, tiene un montón de recursos para que podamos entender todo lo que se cuenta, y es francamente no solo interesante por su contenido, sino también por su formato. Estoy totalmente de acuerdo.
Pues, señor Tamames, estaría con usted toda la tarde, de verdad, pero... Yo también, ahora me tengo que ir Sí, a la sí. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la que soy miembro hace años, y tenemos una mesa redonda muy interesante sobre la conferencia europea que se ha convocado para ver qué hacemos los europeos después de irse los británicos con el Brexit y una vez que la pandemia deja pasar ya un poco de luz al final del túnel. Ay, Es un a ver. momento muy importante de la historia valorar lo que hemos hecho los europeos y lo que tenemos pendiente de hacer. Sin duda, sin duda. Será una conferencia francamente interesante porque el tema lo es. Interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, por compartir este ratito de su ajetreada agenda, que me consta que esta tarde la tiene muy llena. Y lo dicho, ha sido un placer. Muchas gracias, Esther, y hasta cuando quieran. Estoy a su disposición como autor y como colega, como hacemos también al final de cada capítulo, donde hay una discusión entre el autor y un interlocutor a veces implacable que ataca al autor con armas y bagajes. Eso también es interesante. Yo he puesto la crítica dentro del propio libro. He procurado. Gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Hasta otro día. Adiós.